Vamos a continuar con el tema identidad ministerial. Ministerial, algunos ya lo tienen, el tema de los días lunes, y otros pues vienen en camino para que podamos ir a la par de un tema tan importante y tan necesario como es tener claro los llamados o el llamado genuino y verdadero de Dios para los hombres y las mujeres. Cuando estamos hablando del tema identidad ministerial, ustedes me van a ayudar. Vamos a dar un breve repaso de lo que hemos estado viendo y este tema lo estamos desarrollando sobre 7 etapas que se deben ir cumpliendo una por una por una. Todo llamado de parte de Dios para un hombre y una mujer debe pasar por estas 7 etapas, una por una por una. Entonces, eso está en el material, son 7 etapas de todo llamado genuino. Eso está en el material, no necesariamente tiene que escribir lo que está en el tablero de todo llamado divino, sin mirar el material porque sería chancuco espiritual y eso no existe. ¿Cuál es la primera etapa? El llamado. Ahora lo estudiamos un poquito más a fondo. ¿Cuál es la segunda etapa? La confirmación del llamado. Según las escrituras, ustedes saben que en Reforma es la sola escritura. Aquí el método humano, la filosofía, el humanismo, la religión, la obra, el sacrificio muere. La confirmación. ¿Cuál es la tercera etapa? La formación. La formación. ¿Cuál es la cuarta etapa? El envío. ¿Cuál es la quinta etapa? La provisión. ¿Cuál es la sexta etapa? La protección. ¿Cuál es la séptima etapa? El premio o la honra o el galardón. No, Pablo decía, he guardado la fe. ¿Me espera qué? La corona de vida o la corona de justicia. Un premio. Podríamos mirar también una honra, ¿no? Es poderoso porque el llamado, dice Hebreos 3, 5 y 6, nadie toma para sí esta honra. Es Hebreos 5, 4. Hebreos 5, 4 dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. El llamado es una honra que Dios le hace a un hombre o a una mujer. Entonces, 7 etapas de todo llamado genuino. No alcanzamos de pronto a ver, le digo, eso está en el material, es como dar un repaso, es como refrescar un poco el tema. El primer punto, el llamado, lo desarrollamos nosotros en 3 clases de llamados. ¿Sí se acuerdan? Sin mirar, 3 clases de llamados. Según las escrituras, Juan, vamos a leer Juan capítulo 5, verso 40 al 44, para repasar y también poner al día algunos hermanos, pastores y líderes que esta parte necesitamos que todos la tengamos clara. Juan capítulo 5, verso 40 al 44. Dice las Sagradas Escrituras, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Eso es un llamado verdadero. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en nosotros, los religiosos, ¿no? 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿Cuál es la primera clase de llamado? Los llamados por Dios. ¿Los reciben? Le dijo el Señor, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibís. Dice el verso 43, si otro viniera en su propio nombre, ¿a ese qué? Recibiré. ¿Cuál es la segunda clase de llamado? Los llamados por ellos. ¿A eso lo reciben? ¿Con alfombra o sin alfombra? Eso lo reciben. Y el 44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria a los unos de los
otros. Entonces están los llamados por otros. 3 clases de llamados, según las escrituras. 3 clases de llamados. Los llamados por Dios, los llamados por ellos mismos y los llamados por otros. Hay que tener mucho cuidado. Podríamos tomar muchos modelos bíblicos. Aquí hay unos ejemplos bien claros en este material. Por ejemplo, en los llamados por Dios, ahí tenemos el llamado de Abraham. ¿Quién llamó a Abraham? O Abraham, primeramente Abraham. ¿Quién lo llamó? Dios. ¿Necesitó Dios intermediarios? Directamente, porque los llamados de Dios son personales, con nombre propio. Dios mismo es el que le aparece al hombre o a la mujer que él llama. El intermediario llega de 3. Eso lo vamos a ver en el segundo punto. Y ese es el caos que hoy estamos viviendo, porque mucha gente está adelantándose a los llamados o a los procesos. Está Éxodo 3, el llamado de Moisés. ¿Quién llamó a Moisés? ¿Y por medio de quién? Dios directamente. ¿Quién llamó a Isaías? ¿Quién llamó a Jeremías? ¿Quién llamó a Mateo? ¿Quién llamó a Pedro? ¿Quién llamó al apóstol Pablo? Pues de Saulo para Pablo. Dios mismo, el mismo Señor Jesucristo. Los que Dios llama, ellos se dejan guiar en la formación y claridad del llamado y luego son confirmados por hombres de Dios maduros y entendidos, los que Dios llama. Pero hay unos que llaman ellos mismos. Vamos a mirar un paciente en Hechos 8, que es uno de los tantos ejemplos que tenemos allí, Hechos 8, 9 al 11. Hay gente que por su propia iniciativa se va lanzando un ministerio sin ser llamado. Tiene motivaciones, ama a Dios, es lindo. Yo diría que hay gente que es más linda que Dios, porque quiere servirle y se lanza a un ministerio y a un llamado. Y yo amo al Señor. Y se lanzó él mismo. Y eso es una trampa mortal, es una trampa del mismo diablo. Lanzarse al ministerio antes de tiempo lo está lanzando el mismo demonio. Vuelvo y le digo, ellos mismos. El que se lanza al ministerio por él mismo es el mismo. Cuando nos saltamos estas etapas, ¿sabe qué hace Dios? Nos hace devolver. A mí me tocó que devolverme, después de 10 años devolverme. Porque es que el Señor nació en un pesebre, murió en una cruz y fue levantado ¿en qué? En gloria. Entonces uno quiere pesebre, nací en la vida cristiana y salté a la gloria. Y me ha olvidado acá, ¿la qué? La cruz. Y en la cruz es donde uno tiene que morir. Porque usted imagina uno bien vivo y Cristo vivo, par de vivos ahí peleando. Los llamados por ellos mismos, vamos a mirar 2 cosas bíblicamente. La primera está en Hechos 8, 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún ¿qué? Grande. Usted se llamó a sí mismo. A este oían atentamente todos. ¿Los llamados por Dios los reciben? No, eso le tiran la puerta. Los llamados por ellos mismos, dice, a este oían atentamente ¿qué? Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Wow. Hoy gracias a Dios no pasa eso. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado poquito tiempo. ¿Ah? Un mago. ¿Cómo se llama ese mago? Simón. ¿Se había llamado? Él mismo. Hay mucho mago en el evangelio. Hay mucho artista que se llamó él mismo y tiene habilidades, capacidades, cualidades. Y mire la gente, ¿cuál es el estado de la gente? Los tenía engañados. Ay, el poder de Dios. Uy, cómo fluye. Mateo 22, 29 dice, erráis. Dijo el Señor Jesucristo, erráis. Estar en error. Ignorando las escrituras. Y el poder, las escrituras. Y el poder de Dios. Porque la gente cree que las artes mágicas es el poder de Dios. La gente cree que los dones fluyendo es el poder de Dios. Y mi Biblia, yo no encuentro eso en ningún lado. Yo encuentro, 1 Corintios 1:24, la Biblia dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? Cristo. Yo encuentro Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué?
El Espíritu Santo es el poder de Dios. Yo encuentro Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, mucho mago, mucho mago. Tres clases de llamados. Los llamados por Dios, por ellos mismos y por otros. Cuando hablamos de los llamados por ellos mismos, hay algunos que nos podemos estar lanzando antes de tiempo. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11 está la tentación del Señor Jesucristo. La tentación. Dice Mateo 3, 17 y 18 que el Señor fue bautizado en el río Jordán y vino sobre él el Espíritu Santo y le llevó al desierto. Porque una de las pruebas ministeriales es el desierto, formación. Dios lo confirmó. ¿Quién llamó al Señor Jesús? Dios. ¿Quién lo confirmó? En el bautismo que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo ¿qué? Complacencia, lo confirmó. Y lo llevó al proceso de ¿qué? De formación. ¿A dónde se lo llevó? Al desierto. Lo que pasa es que hay desiertos de Dios y hay desiertos de desobediencia. En los desiertos de desobediencia ahí hay calor, ahí hay frío, ahí hay que comer cable. Pero los desiertos de Dios, la formación, los procesos de formación de Dios, aire acondicionado, hay calefacción, hay pan caliente a las 6 de la mañana y pollo a las 5 de la tarde y la ropa le dura a uno 40 años. Pero los desiertos de desobediencia no hay calefacción. Uno tiene que recoger las consecuencias de lo que ha sembrado. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que Dios es bueno y que no recogemos realmente de acuerdo a nuestros errores, pero uno cosecha lo que siembra, ¿o no? No podemos caer en el error de decir, no, yo aún no. Ahí Dios le enseña a uno. Y en ese desierto de desobediencia de uno dice que voy a volver a cometer el mismo error. Para otro desierto de desobediencia ese no. Yo quiero estos. Al Señor lo llevó el Espíritu al desierto, a la formación. Viene el Señor del ayuno de 40 días y 40 noches, le aparece la serpiente. Primera de Juan 2:16, deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Entonces, ¿qué le dice la serpiente? Le dice, a Jesús le dice, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. ¿Sabe qué le está diciendo? Cambiemos el reino espiritual, la palabra espiritual, el sustento espiritual que usted trae, cambiémoslo por un mercado. Por lo natural, hagamos un cambio de sustento, de alimento. Hebreos 1:3 dice que Dios sustenta todo por la palabra de su poder. Y Hebreos 2:10 dice que Cristo sustenta todas las cosas, es por su palabra. Y le dice el diablo, hagamos un cambio. Por eso le dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Qué le probáis? Deseos de la carne. Deseos de la carne. Después viene la vanagloria de la vida. Ellos mismos. Le subió al pináculo de ¿qué? Del templo. Le dijo Jesús, tírese, láncese, que mire, el Salmo 91 dice que enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Y como él torció las escrituras e hicesis, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? No tentarás al Señor, tu Dios. Lanzarse antes de tiempo. Uno puede tener el llamado, pero si se lanza antes de tiempo está tentando al mismo Dios y uno se vuelve un asesino y un criminal del mismo Dios y un perseguidor del mismo Dios. Cuando uno se lanza antes de tiempo termina persiguiendo al mismo Dios. Moisés se lanzó antes de tiempo y fue un asesino. Saulo se lanzó antes de tiempo y ¿qué fue? Un perseguidor. Saulo se llamó él mismo, ¿o no? Y a Saulo lo llamaron otros. Porque el sumo sacerdote le dio cartas y le dijo, vea, tiene el respaldo de la máxima autoridad espiritual de Israel, vaya persígalo. Por eso le apareció el Señor y ahí él sí le hizo el verdadero ¿qué? Llamado. Le dijo, venga mijo, usted no puede llamar ni usted mismo ni por otro. Esto se trabaja así en este orden. Los llamados por Dios. Este tema es la medicina para la iglesia. Usted y yo somos parte de la medicina que necesita la iglesia. Aquí ya hemos estado hablando de este tema. Juan 17, 20 al 23. Que sean uno, como tú y yo somos uno. Uno, el Señor oró en Juan 17 por la unidad del cuerpo y de la iglesia para que el mundo crea. En Hechos 1:14, 2:1. Usted ya sabe todos estos textos. Hechos 2, del 42 al 47, 4, 32 a 37, en el primer siglo, la iglesia primitiva. Eso empieza así, en Juan 17, el Señor 20 al 23 ora, que sean
uno, la unidad. En el siglo primero, los cristianos, y empezaron por los apóstoles, ellos sí fueron uno. Dice Hechos 1:14, estaban unánimes. Hechos 2:1, unánimes. Hechos 2:42 al 47, unidos. Hechos 4:32 al 37, nadie decía tener lo suyo propio. Ellos respondieron la oración del Señor Jesucristo en el siglo primero. Siglo XXI. Estamos divididos. Estamos divididos. No hemos respondido a oración. Yo sí quiero ser parte de esa respuesta. Efesios 4:1. Yo, Pablo, preso del Señor Jesucristo, os ruego que andéis como es digno en la vocación que fuisteis llamados. Quiere decir que la unidad del Espíritu de Efesios empieza por esto, identidad ministerial. Identificar la vocación, el llamamiento, el tiempo, la etapa en que usted está en su llamamiento. Por eso, ya que nos hemos establecido, estoy dando un repaso del tema de identidad ministerial. Este es el manual de identidad ministerial. Al terminar este material, usted me va a hacer un examen y usted me va a escribir qué llamamiento tiene, qué dones tiene, y en qué etapa de su ministerio usted va. Porque por mi Biblia, yo vengo de 3. El trabajo mío con ustedes es venir de 3. ¿Qué es de 3? Ya vamos a explicarlo. Yo a usted no le puedo llamar, porque si yo le llamo a usted, mire, vea. Únjame como pastor, yo ya cometí ese error. O venga, lo unjo de un bibliazo. Segunda de Corintios 1:21 dice que el que nos ungió fue ¿quién? Dios. Y el que nos confirma es ¿quién? Dios. Y el que nos llamó fue ¿quién? Dios. Yo vengo es de 3. O los ministros entendidos y maduros llegamos es de 3. Yo no llego de uno a decirte, Alex, Alex, el Señor, Alex, y hasta para engancharlo, el Señor me dice que, profeta a las naciones. Por ese desorden es que estamos divididos. Por ese desorden es que somos miles y no somos uno. Porque yo no veo en las escrituras que Dios haya llamado a nadie de esa manera. ¿A Isaías quién lo llamó? ¿Quién llamó a Jeremías? Y ahora entramos en el segundo punto, en la confirmación del llamado. Por ese desorden es que estamos divididos. Efesios 4:1 al 16 es el cuadro, el modelo bíblico para nosotros responderles a oración al Señor, que sean uno. Los llamados por ellos mismos. Si me lanzo antes del tiempo, le caí en la tentación a la serpiente. A la serpiente. ¿Cuál fue la tercera tentación del Señor allí? Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el Señor le dice, ¿a cambio de qué? Si postrado me... Eso es delicado. De corazón le digo, si al terminar identidad ministerial, Luis Sánchez, me doy cuenta que no soy ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, sino empresario, vendedor, ujier, guachimán, cuidacarros, yo estoy dispuesto a obedecer al Señor y agradarlo a Él y no a ustedes. Y me meto en mi lugar como miembro del cuerpo de Cristo. Y voy a disfrutar a plenitud la identidad ministerial, pero en el lugar equivocado, forzándome, aparentando, mostrando lo que uno no es. Eso es identidad ministerial. Y si me toca que devolverme, y si Dios me dice siéntese, me siento. Estamos hablando de transiciones. Dios está transicionando, llevando a la iglesia a una gloria que mayor. ¿Mayor de gloria en qué? La gloria postrera será mayor. Y no habla de lo material. ¿Quién es la casa de Dios? Hebreos 3:6, nosotros. En transición. Dios nos está llevando unas glorias ¿qué? Mayores. Pero en transición, como ministro. Ustedes saben con quién trabaja uno. Ustedes ya lo saben. Yo ya los estoy llevando. A propósito, mañana les invito. ¿Sabe qué tiene que hacer uno como ministro en transición? 2 cosas.
Cuando yo entendí esa verdad, yo hice dos cosas. Esto, en transición un ministro tiene que hacer esto. Primer paso en transición, siéntese. Sí, bien, señor. Ahí. Y termina uno hasta desanimado. Uy, ¿cómo así? ¿Me la cambiaron? Pero es que yo llevo 30 años, yo soy vieja guardia. Sí, nos la cambiaron, pero una gloria mayor. Cuando hubo un cambio de pacto, hubo cambio de gloria. Hubo un cambio de tiempo, de sustento, de alimento. Y segundo, en transición, tiene que poner uno una cinta esas, esas que se pegan y que nunca se despegan. ¿O qué va a hacer uno? En transición. Me tiene que sentar y quedar callado. Hechos 17:11. Y los de Berea eran más nobles que los de... Dice, Hechos 18:24-28, Apolos. ¿Qué pasó con el pastor Apolos? El apóstol Apolos. Estaba predicando, poderoso en las escrituras, espíritu fervoroso, diligente, ¿no? Maduro, formado. Y terminó el apóstol Apolos de predicar y llegaron dos muchachitos, Priscila, y le tomaron aparte. Apolos, victorioso, ¿cómo vas? Bien, bien. No, hermano, la palabra. Oh, está más atrasado que Moisés. ¿No le dijeron? Les pusieron más exactamente el camino. ¿Y sabe cómo quedó Apolo así desanimado? ¿Cómo? Y los hermanos, ánimo, mijo, para adelante que lo que viene es mayor. En transición. Eso es lo que Dios está haciendo. Los llamados por ellos mismos. Si Dios a mí en este tema de identidad ministerial me aclara que no soy ni apóstol ni profeta, yo me siento. Y si me dice siente y quede callado, hágalo. ¿Y sabe por qué digo que en transición me tiene que sentar y quedar callado? Porque yo lo he vivido. Y la mayoría aquí lo sabe que yo lo he vivido. En transición yo que hice, y tenía unos cartones por ahí, ni sé ahora dónde están. Ni sé dónde están. Tenía unos cartones. Identidad ministerial. ¿Quién no tiene este material? Los que ya lo tienen, ¿usted ya lo tiene? No, este logo es diferente, este es el del seminario. Ahí les van a dar otro diferente. Identidad ministerial. Ya la mayoría lo tiene. Si se le quedó, no importa, tranquilo, pero no le podemos dar otro. O bueno, ese ya... ya la mayoría lo tiene. Identidad ministerial. Vamos a la página número 1. Eso es lo que estaba esperando. Identidad ministerial. Todo llamado de uno tiene 7 etapas básicas que se deben cumplir en el orden de Dios. En el orden de Dios. ¿Cuántas etapas tiene todo llamado genuino y verdadero? 7. 7 etapas tiene todo llamado genuino y verdadero. ¿Cuáles son las 7 etapas? El llamado por Dios, que es personal. ¿La qué? Prenda el aire de allá. La confirmación de qué? Del llamado. ¿Cuál es la tercera etapa? La formación. Dios, después de llamar y de confirmar, continúa con nosotros un proceso de formación. ¿Cuál es la cuarta etapa? ¿A quién Dios envía? Al que llamó, al que confirmó y al que Dios ha formado. Dios nunca envió a alguien sin haberle formado. En el proceso de formación, uno tiene que ser sensible. En el proceso de formación, uno tiene que ser sensible. Formación. Estamos dando un repaso para poner al día a los hermanos de los otros lugares y los pastores. La formación. Moisés se lanzó antes de tiempo. ¿Sí o no? Dios lo llamó y Moisés dijo, trae a la Universidad de Egipto. Yo estoy preparado, aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué hizo en Éxodo 2, del 10 en adelante? Mató a un egipcio.
Entonces Dios dijo, Moisés, estás crudo, venga lo formo. ¿Cuántos años? ¿40 qué? Años. ¿O no? David lo ungió Samuel y Dios dijo, véngamelo. Ay, no. ¿Para dónde Dios se llevó a Moisés? ¿Para qué? ¿Para cuál desierto? ¿Para el de Dios o el de la desobediencia? Son diferentes. Son diferentes. El de la desobediencia a él, pero Dios se lo llevó. Cuando uno es desobediente en el desierto no hay aire acondicionado, ni calefacción, ni panes. Uno tiene que, y bueno, Dios lo pone a uno por rato, Dios es bueno, pero uno tiene que recoger. David, 25 años de formación. ¿Dónde? En el desierto, viviendo en Adulam. Imagine. Devolviéndonos un poquito, José. De los 17 a los 30 años, 13 años de formación. 13 años de formación. Mirando ya algunas figuras del Nuevo Testamento, 3 años y medio los apóstoles. Y perdieron el año todos. Todos perdieron el año. Por las escrituras. Por las escrituras. Terminaron confundidos. Pablo entre 14 y 17 años. ¿En el desierto de qué? De Arabia. Pero el ejemplo más poderoso de formación, el Señor Jesús como ministro, desde los 5 años hasta los 30, 25 años de qué? De formación. 25 años. ¿Para predicar cuántos años? 3. Y uno no lleva un año de formación y ya quiere predicar 25 años. ¿Y predicar qué? Es la pregunta, ¿qué? Yo vengo de 3 en su llamamiento. Y la tarea mía no es que tú mires al que está al lado ni me mires a mí, sino que tú te des cuenta por las escrituras que cada uno de nosotros viene con un equipamiento para el ministerio. Cada uno tiene un equipamiento para el ministerio. Cada uno. Claro, dice la mano. Cada uno. ¿Qué es identidad ministerial? Que al terminar este curso o esta asignatura, usted tiene que abrir y mirar qué le dieron. Si le dieron un apóstol o un profeta o un evangelista o un pastor o un maestro. Usted tiene que mirar si le dieron el don de ciencia, de sabiduría, de milagros, de sanidades, de servicio, de administrar. Y ya vamos para allá, que eso ya lo vimos. Y entonces eso es identidad ministerial. Porque en el ministerio ya venimos equipados. Yo no te vengo a equipar, yo vengo a decirte, destape el paquete que le dieron. Eso es identidad. Usted tiene que destapar el paquete. Entonces cuando uno tiene identidad ministerial, ¿qué le va a preocupar a uno que el del lado? Que el del otro lado. Que la bandera que está allá afuera. A mí no me preocupa la bandera. Si a usted le preocupa mañana, venga a las 2 de la mañana y... A mí no me preocupa. ¿Qué me preocupa a mí? Luis Sánchez. ¿A qué le tengo miedo? A Luis Sánchez, no más. 1 Timoteo 4:16. Timoteo, ten cuidado de qué. ¿Y de qué más? Ya, no le dijo, ten cuidado con los testigos. ¿O sí? Cuidado con los mormones. Ten cuidado de quién. De ti mismo y de la formación. Entonces vamos a mirar el material. Es un breve repaso realmente de lo que hemos estado viendo. Y ahí está en la página número 1, las 7 etapas. Vamos a mirar todo el material, a darle un repaso sencillo. A todo el material y después nos devolvemos al punto 2. El llamado del ministro, una honra. Página número 1. Las 3 clases de llamados. ¿Cuál es la primera clase de llamado? ¿Los llamados por quién? Por Dios. La segunda clase de llamado. Los llamados por ellos mismos. La tercera clase de llamado. Bueno, entonces usted ya tiene que ir teniendo identidad si el que lo llamó fue Dios, si se llamó usted mismo o si lo está llamando otros. Un instituto bíblico, un seminario, una profecía emocional, porque mucha gente se lanzó hoy al ministerio por una profecía del alma y emocional. Vamos a mirar a medida que vamos creciendo en identidad ministerial, cuál es su vocación, su llamamiento. Cuando hablemos del apóstol, el profeta, el evangelista y el pastor, el maestro, a ver qué el espíritu que tiene usted dentro,
que a cuál de esos 5 ministerios le ha llamado Dios, o si no a los otros ministerios de ayuda o a los otros dones ministeriales. Mirar cuáles son los dones que tenemos, y al terminar este curso usted tiene que tenerla clara y me lo va a traer el examen. ¿Cómo? Yo no sé cómo, pero me lo va a traer. Apenas estamos empezando. O usted va a escribir, no entendí. No va a haber excusa, porque eso es identidad ministerial. Pastor, estoy muy nuevo. Pregúntele a la mujer samaritana. O al endemoniado gadareno. Misionera y evangelista en segundo la preparó Cristo. La equipó. El equipamiento más poderoso para el ministerio se llama, vea, Cristo. Yo el maletín, Cristo, Cristo, Cristo. En vez de que tenga Cristo, ya está equipado. ¡Ay, la teología! Añadidura. La formación los lunes del ministerio, añadidura. Añadidura. Cristo y la fe es la provisión más grande. Cuando Cristo envió a los discípulos en la 5ª etapa, ¿sabe qué les dijo? No lleven nada, no lleven billetera, no lleven alforja, van con todos los gastos pagos. O les envió, ¿cómo es que se llama? Viáticos. ¿Les envió viáticos? ¿Les envió con viáticos? No, vayan con Cristo y la fe. En el envío, en la provisión. Esto es clave porque vamos a ver unas pruebas donde Dios quiere limpiarnos la motivación del corazón, porque terminamos siendo asalariados. Por eso aquí no nos pagan a ninguno, para que Dios nos guarde el corazón y no volvernos asalariados. Cuando el Señor estaba ascendiendo a los cielos en Hechos 1, 6 al 9, y en Mateo 28, 19 les dijo, y haced discípulos a todas, bautizando en el nombre del Padre, enseñándole. Y sabe, Pedro está mirando y le dice, ¿y la plata qué? ¿Cómo? Si materiales, los barcos. Hubo otro que lo enviaron. Y cuando lo enviaron, ¿sabe qué dijo en 2 Corintios 12, 14 y 15? Yo mismo me gasto y yo gasto mi plata. Yo mismo, por amor a ustedes. Aunque amando más, sea amado menos Pablo. Pablo lo enviaron y dijo, yo me costeo todo. Yo pago todo. De multimillonario pasó a morirse con una chaqueta vieja, una Biblia vieja, unos libros viejos, Pablo. La protección va uno guardado. Pero vamos a mirar en el material. Entonces ya está la primera página, llamados por Dios, por ellos mismos y por otros. Segunda página, la página número 2, punto número 2, la confirmación del llamado. Cuando un obrero es aprobado por Dios, ahí hay 3 niveles de confirmación. Dios mismo, el ministro que es llamado por Dios, donde Dios lo lleva ya a tener una claridad y a confirmarle. Y tercero, Dios confirma con los ministros que Él pone como autoridad. Ese es el punto que vamos a explicar hoy. Dones del Padre, dones de Jesucristo y los dones del Espíritu Santo. Tercero, página número 3, es solo un panorama que estamos mirando del tema que continuamos estudiando los días lunes. Tercero, la formación del ministro. Es todo un proceso. En ese punto vamos a estudiar en el tercero qué es carácter y qué es carisma. Hagamos un breve repaso. Usted sabe que, mire, algo clave. Yo lo dije ayer y lo reitero hoy. Lo dije ayer y lo reitero hoy. No me da miedo ni este ni este. Hay hermanos sobradores y hay hermanas sobradoras. Y 1 Corintios 8 dice que el amor, el conocimiento envanece y el amor edifica. O el que se cree sabio que se haga el ignorante. Por ejemplo, 1 Corintios 3, 18. Entonces algunos hermanos sobradores, ¡uy! 7 etapas, yo ya, pues si uno venga. Otro sí necesita que se las estemos y a usted también le refresca. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque así es. Y eso es lo que limpia. La verdad nos hace ¿qué? Libres. Ah, no vino hoy el sobrador y la sobradora. Bueno, gracias a Dios, pues. Pero verdad, ya uno se para. Espíritu en mi cuerpo. ¿Y quién te está gobernando? La loca, el alma. Pues con ese es que yo he aprendido. Y Deuteronomio es una segunda ley. Y Filipenses 3:1. Para mí no es gravoso escribirlo las mismas cosas. Y a ustedes tampoco. Uno crece y usted se va entrenando, se va capacitando, se va adiestrando. Y usted después de que maneje una materia, una asignatura y un área durante 1, 2, 3, 4, 5 años, él ve un retigre.
se vuelve un retigre. Y se ya, ya. ¿Cómo? Y en el momento del examen lo pierde uno porque va de sobrador. Entonces, humildad. Aquí hemos hablado. Y en este mismo tema está. Devolvámonos a la página número 2. Allá en el encabezamiento dice, un verdadero llamado de parte de Dios se debe recibir y se debe ejercer con temor. ¿Y con qué? Y hay puros textos de temor. Cuando Saulo se convirtió a Cristo y se volvió un Pablo, él en Hechos 9, 3 al 6 dice, temblando y qué? Y temeroso. Y cuando iba a predicar a los corintios, temblando y temeroso. Volvamos a la página número 3, la formación. Entonces, para mí todo esto es un deleite. Aparte de eso que hay gente que está llegando, que hay que estarle recordando temas tan básicos y fundamentales como estos. Tercero, entonces vamos a mirar también en ese punto número 3, qué es carácter y qué es carisma, que son dos cosas muy diferentes. El carisma es ese don, esa capacidad, esa habilidad que Dios nos da. ¿Qué tengo que hacer yo para tener carisma, para predicar, enseñar, cantar, tener dones? Nada, son regalos de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer yo para tener carácter? Dejarse formar. Entonces usted me va a escribir en el examen, yo creo que yo soy un Moisés y en mi proceso de formación dura 40 años. Pero si usted tiene 60 y dura 40, frito, ya. Claro, con toda libertad pueden preguntar de acuerdo al tema, ¿no? O sea, los 5 ministerios, eso lo vamos a mirar. Estoy mirando es el tiempo, pero los 5 ministerios de trabajar en equipo. ¿Y Cristo se forma a través de un ministro? Sí. Los ministros somos formadores, pero el primero que debe haber sido formado es el ministro. Claro, es ser formador. Entonces, porque el Señor se dispensa a través de los 5 ministerios. Él dio dones. Son los dones de Jesucristo. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces, Cristo tiene que formarse en el ministro y el ministro es un formador. Y si Cristo está formado en el ministro va a formar, pues a los que va a formar es Cristo en ellos. O sea, a ver, los 5 ministerios primero es para meter la gente a Cristo y ahí Cristo empieza a formar. Pero un hombre sin Cristo no es formador. Si tiene a Cristo y va a formar a Cristo, es un formador. Si no tiene a Cristo, pues yo no sé. Uno forma lo que tiene. Éxodo 3 dice, Moisés se acercaba a la zarza y se le aclaraba la visión. Eso se va aclarando. Eso se va aclarando. Yo sí quiero comprometerlos porque la mayoría aquí, por no decir todos, ya hemos caminado y esto tenemos que tenerlo claro. Aquí nadie es nuevo y aquí nadie es niño. Aquí nadie. Y eso es parte de la formación, eso es parte de la identidad ministerial. Y llamar las cosas por su nombre. Si de aquí al terminar este curso, porque aquí ya hay pastores y algunos de ustedes ya han ejercido un pastorado y un ministerio y está marcado. Y llamar cada una de las cosas por su nombre, tener identidad, estar convencido realmente de esa vocación, el llamado y caminar como es digno de ella desde ahora. Desde ahora, y meternos en ella, y meternos en ese llamado, y en esa formación, y mirar en qué etapa vamos. No, yo estoy en la etapa del premio. Yo ya llegué. Mire, cuando leemos este punto, es que yo lo miro los 7 y digo, son tan importantes, y no que cada uno tiene su función. Por ejemplo, un evangelista, aquel que tiene ese don, esa unción, esa gracia, ese carisma de traer otros a Cristo. Pero va a haber un maestro que tiene la gracia, el carisma, el don de discipularlos. Y va a llegar una congregación donde hay un pastor que tiene el carisma, la gracia, el don de ser paciente, de cuidarle, de guiarle a esta oveja. Pero va a tener que llegar un profeta para confirmarlo en una palabra cumplida, una palabra, como dice 2 de Pedro 1:19, ¿no? La palabra profética más segura, una palabra que lo afirme. Y después va a llegar un apóstol a confirmarlo, reafirmarlo, fundamentarlo, reformarlo, renovarlo, meterlo a Cristo. Y trabajaron los 5 ministerios en función. ¿Cuál ha sido el problema nuestro? Efesios 4:11, él constituyó a unos apóstoles, profetas, el apóstol ha salido por todo el mundo repartiendo tarjetas, yo soy apóstol, venga lo cubro iglesias, diezmo de diezmo recibo. El profeta ha salido, con pañolete y una ola de cristal, yo le digo a usted, mejor dicho, el futuro. El evangelista cogió una maleta y, tengo un avivamiento aquí, aleluya. Y volvió hasta cazador de ofrenda. El pastor le ha tocado que cae parado allá con ojos días amargados a pastorearlos.
Y el maestro sin saber qué hacer porque la iglesia en la enseñanza, al discípulo, al estudio bíblico poco le gusta. Entonces cada uno cogió un ministerio. Cuando todos 5, hay 8 propósitos en Efesios 4:12 al 16. Todos en conjunto, trabajando para la unidad y el crecimiento y el funcionamiento del cuerpo de Cristo, según las Escrituras. Los 5. Pero tengo que decirlo, una garrafa de aguardiente, 10 borrachos, llegan 20. A abrazarse, a besarse. Después de que los prende eso, ay, yo te quiero. Un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, 5 ministros a hablar del amor de Dios. 10 pastores a hablar del amor de Dios. Vamos a tomar café, 10 pastores. Abrazarnos y hablar del amor de Dios y orar unos por otros y ministrarnos la palabra de Dios. ¿A dónde se ve eso? En ningún lado. ¿Y dónde se ven los 5 borrachos en pos de la garrafa? En todas las esquinas. Qué tristeza. Y Juan 17, que sean ¿qué? 1. Nosotros somos unos mentirosos con Biblia. Yo soy el primero. Primera Juan 4:20 dice que ¿cómo dice que va a amar a Dios que no ve? Y no ama a su hermano que ve. ¿Ese es un qué? Mentiroso, con un micrófono, un púlpito, una Biblia, hablando qué, que nos prueben el amor de Dios. El amor de Dios tiene que ser probado. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde dice la canción? ¿Y dónde está el amor? Y el amor no es pues, el amor no es emocional, son principios de reino. Todo lo sufre, lo soporta, lo espera, no tiene envidia, no es ansioso. Bueno, 1 Corintios 3 está la revelación del amor. Los 5 ministerios trabajan en equipo en pos de la unidad, el crecimiento, el fortalecimiento y el ministrarnos en el cuerpo de Cristo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo y lo que a mí me dieron no le lo dieron a usted. Y lo que usted le dieron no me lo dieron a mí. Nosotros por falta de la unidad, en este momento, en vez de afectar para transformación, somos parte del problema social que hay. Es la realidad. ¿Y quiénes son los responsables? Los ministros somos los responsables. Porque cuando habla de la unidad del Espíritu, tocaron los 5, la iglesia camina en pos de lo que le diga el ministro. Carácter y carisma, vamos a mirar que con carisma uno puede levantar, vea, una torre de Babel. Pero si no tiene carácter, pa'l piso. Más importante el carácter que el carisma. Página número 4, haciendo un panorama de lo que vamos a estar estudiando firme cada lunes. 7:15 en punto. Arrancamos los días lunes. Los festivos, estamos de relax. Dice la página número 4, la formación del carácter de Cristo en Pedro. Entonces vamos a mirar 12 debilidades de Pedro cuando no tenía el carácter de Cristo. Vamos a trabajar a Pedro porque es prototipo del ministro y el cristiano del siglo XXI. Ahí hay 12 debilidades realmente de él que uno dice, le da una hasta miedo a hacerse al lado del hermano. Página número 5, Pedro con el carácter de Cristo. Ahí ya lo vamos a mirar, un Pedro transformado en otro tiempo. Un hombre apasionado por la causa, un hombre equilibrado y entendido. Página número 5, punto número 4. Estoy dando un panorama sencillo para avanzar. ¿El envío de qué? Del ministro. Eso es un privilegio, ya después de haber pasado por ese proceso de formación. Un ministro no debe llenarse de ansiedad o desesperarse porque Dios lo va formando, lo va guiando y le va dando el crecimiento. No, es importante no dejarnos gobernar de la ansiedad. Marta y María, usted ya lo sabe. Marta y María, ¿qué pasó? La prioridad de un ministro, en vez de ir a hacer cosas para Dios, es sentarse a oír las cosas que Dios hizo por él. Marta hizo y terminó cargada, levantada y hasta requemada. Pero la otra primero oyó. Página número 6, punto número 5, la provisión del ministro. Cuando hablamos de la provisión, algunos de nosotros, pues en el caso personal, yo pensé, salario. No, es Cristo y la fe. Eso es lo más poderoso. Y lo demás va llegando. Y si no llega, ¿qué? Yo tengo claro eso. Pastor, ¿usted tiene carro? No. ¿Y va a tener? Sí. Y si no llega, ¿qué? Tengo 15,000 taxis, 800 buses del mío. Un poco busetas, bus viejas de la Comepal, una moto vieja. ¿Y qué?
Porque la vida no es eso. Llega. Eso lo vamos a mirar ahorita. Punto número 6, la protección del ministro. Ministro va blindado, va guardado. Dice, Dios protege la vida del ministro llamado antes y durante la misión. Venimos blindados. Séptimo, mire, no hay que tenerle temor a la muerte, ni no. Si Dios te llamó y me llamó, blindados, inmunes si el propósito no ha cumplido. Y la recompensa del ministro, el galardón, llegar a la meta, la corona. Este punto número 7, a mí me... ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ten cuidado, ten cuidado. Porque muchos hemos empezado el ministerio bien. Y el carisma, uno con carisma levanta lo que sea. Y fama y renombre y hemos empezado bien. Pero a medida que van pasando los años, ¿sabe qué me preocupa? Que yo llevo en esta fiesta muchos años y los que yo conocí años atrás, hoy ni son ni ton. ¿Y qué pasó? Pero si conocidos y famosos y por lo menos aquí en Cali uno conoció hombres lindos y de Dios y con un carisma de predicar, enseñar milagros y hace años ya uno dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Y para dónde se fueron? Pero si empezaron bien, si levantaron la obra de Dios, empezaron el ministerio, ¿dónde están hoy? Por ahí dice un hermano que en Miami. Es cómo se termina, cómo se llega. Vamos a mirar las pruebas que debe tener un ministro. Y hay unas pruebas, hay una que se llama la prueba de fidelidad. Hay uno que se llama la prueba de las finanzas. Hay otra que se llama la prueba de integridad. Hay otra que se llama la prueba de la paciencia. Hay otra que se llama la prueba del tiempo. Hay otra que se llama la prueba de la frustración. Hay otra que se llama la prueba de la promoción. La prueba de la autoridad. Que no nos gusta someternos a una autoridad. La de la motivación. No, eso no está ahí en las hojas. No lo busque, que eso ya es a otro costo. Cada día que uno está dando estos materiales le añade cositas. Usted sabe que esa es la misión. Yo me pongo a estudiar y a leer y escribo otras cositas. Entonces el punto número 7 es cómo se llega. Leamos un solo verso y verá. Primera de Pedro 5. Estoy dando un panorama de las 7 etapas de todo llamado verdadero de Dios a un hombre o a una mujer. Los días lunes, este es el material. Yo creo que ya la mayoría lo tienen, que no se le vaya a quedar los días lunes. O vaya estudiándolo y alguna inquietud con toda libertad. Primera de Pedro capítulo 5, verso 4, dice, el 3, no, es del 2, leámoslo desde el 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino con salario mínimo. ¿Voluntaria qué? No por ganancia qué? Deshonesta, sino con ánimo ¿qué? Pronto, o sea, como Dios quiere, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, porque a veces el poder, hermano, si uno no tiene formación, usted imagina a José sin formación cuando le llegaron sus 11 hermanos, los acaba, sigamos. Sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Y Pablo decía, he guardado limosinas, casas. ¿Qué he guardado qué? La fe. Y primera de Pedro 1.7 dice que la fe es más preciosa que el oro. He guardado qué? La fe. Me espera la corona incorruptible. Poder llegar uno a un ministerio, hermano, sea joven, adulto, avanzada edad, anciano, llegar uno en integridad. Porque primera Timoteo 6:9 y 6:10, dice que muchos caen en tentación y lazo y codicias dañinas que hunden a los hombres de destrucción, porque raíz de todo lo malo es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe. ¿Y qué guardó Pablo? ¿La qué? La fe.
El dinero, hermano. Lo que menos, se lo digo aquí, lo digo de corazón. Esto golpea y me ha tocado a mí que hagan mala cara, que la hagan. Lo que menos le debe interesar a un hombre, una mujer de Dios genuino y verdadero y con identidad es la plata. Es la plata. Lo que menos debe interesarle a un ministro. ¿O usted vio a Jesús preocupado por eso? ¿O los apóstoles preocupados? Pablo pagaba arriendo. Yo me quedo aterrado. Uy, vamos a leerlo, Hechos 28, 30 y 31. Con esto confirmo para recordarles que aquí pagamos arriendo, hermanos. Aquí pagamos arriendo. Usted entonces ya entendió el mensaje. Pastor, ¿y no es por fe? Claro, esta visión sigue en fe. Entonces el 30 que le van a pagar en su empresa o el sábado que el patrón le va a pagar, usted le dice, no me pague que yo vivo por... Sí, porque es por fe. ¿Qué dice Hechos 28, 30? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que... Y recibía a todos los que a él, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente. Así es que tiene que predicar y enseñar y sin impedimento. Vamos a la página número 7. En Cristo estoy equipado para el ministro. A esta altura, madurez, queremos llegar. Modelo un ministro en Cristo con madurez. ¿Qué hace un ministro en Cristo con madurez? Lo primero es que identifica ¿qué? Su llamado. Usted ya tiene que tenerla clara. Y si no lo llamaron a ninguno de los 5, si todavía no sabe, póngalo allá sinceridad. Póngalo allá sinceridad. No sé. Estoy perdido, confundido. No sé. Escríbalo. Conoce que la unción que es Cristo está en él, el Espíritu del Señor. Conoce el tiempo de las Sagradas Escrituras, sabe que hay un antiguo, un nuevo, y una palabra cumplida que hay que destapar. Identifica los dones que tiene, identifica, usted tiene que saber qué dones tiene, de servicio, ¿por qué? Porque ese es yo no bautizo los años, yo respeto el que bautice los años, que el de la cosecha, que el de la multiplicación, que el de la yo no sé qué, que el de no, pero yo sé que Dios está haciendo cosas este año. Yo no, pues porque cada cual, usted sabe cuál, la misión es una, meterlos a Cristo y la visión, cada uno la maneja. Pero usted tiene que identificar los dones que tiene y que camina con el señorío de Cristo. Dones con señorío. Quinto, conoce la visión de Dios para su ministerio. Tiene que tener clara la visión. Ustedes saben que nosotros somos una misión, no ministerios. Yo hoy estoy hablando con una abogada de Bogotá porque queremos ya, aparte de lo que tenemos legalidad como ministerio, lo queremos ampliar a nivel nacional e internacional. Estoy hablando ahora con una abogada para que por el medio del Ministerio del Interior se nos amplíe esa cobertura. Y parte de la visión es que los ministerios que salen de esta visión a la ciudad o afuera de la ciudad, nosotros nos podemos dar el gusto de decir, hemos abierto 2 obras en un mismo barrio. 2 obras. Y decirle a los de la parte alta, allá ustedes y nosotros acá. Nos podemos dar ese privilegio. ¿Por qué? Porque si uno no fuera entendido, centraliza todo. Todo para acá. Todo para acá. Ahora todo para Colseguros. ¿Cuál Colseguros? Si la iglesia que está levantando en Calimío es de Calimío, lo de Calimío es de Calimío. Y el que va a quedar allá pastoreando va a tener autonomía 100% en todo. No, mándeme para acá las arcas que yo desde aquí distribuyo bien. ¿Distribuyo qué? Entonces cada uno va a tener autonomía y si algún día coge su kiosco viejo y su letrero y sus asientos y dice, me voy de aquí, pues váyase. Váyase, listo. Y peleamos, no vamos a pelear. Yo ya he estado entrenado en esto. ¿Cuántas iglesias teníamos? Ahora no tenemos ni una. Antes hemos sostenido estas por la gracia y la misericordia de Dios. Váyase, conoce la visión de Dios. Usted va a tener autonomía, porque yo como ministro necesito autonomía. Ay, vi que me amarren y me cuadriculen. No, pares así. Esto es lo que les voy a decir. Es tan triste y tan doloroso, fastidioso. A uno se le pega algo de su formador, de su ministro, de su líder. Algo se le pega a uno porque estamos haciéndonos cuerpo. Porque a Pedro le dijeron, vos hablas como él, vos caminas como él, vos te pareces a él. A usted le pegan cosas.
de Luis Sánchez como autoridad, como formador, pero no pierda nunca su identidad. No pretenda hablar como yo hablo, ni hacer lo que yo hago, porque fastidioso es escuchar un poco de pastores y predicadores, el mismo visaje del que los formó, hasta la misma voz imitándola. Qué tristeza. Hasta la misma, ¿seguro? Igualitico. Hombre, es un mono, es un dominicano, un salvadoreño, y los cubre, y acá hablan lo mismo. Hay unos que hablan así. La justicia de Dios. Digo, y otros ahora, explótalo, quémalo. Perdiendo la identidad. No pierda nunca su identidad. Usted es usted. Hay gente que predica aquí paradito. Hágale. Calmadito. Usted lo hicieron así. No, yo me quiero mover como él. No, usted pega la chicharronada al siglo. Pare ahí, enseñe la palabra de Dios. No, pues es que el pastor se mueve, pero es que yo soy sanguíneo. Y que estallo, pero y ponen otro más calmado. No pierda nunca su identidad. ¿Usted me entendió esa parte? Y los de la alabanza saben. Porque años atrás cantaban igualitos a Marco Witt. O a Jesús Adrián Romero, cansado el camino. ¿Sí? Perdiendo identidad, no va a perder su identidad. Identifica su equipo de liderazgo. Cuando Dios a usted, Dios lo envíe y Dios le va a poner un equipo, un cuerpo de liderazgo. Y usted va identificando los que son para la misión. Para la misión. O sea, no hay de qué preocuparse. Séptimo, conoce el pueblo que el Señor, ¿qué? Le entregó la congregación, y eso es identidad. ¿Sabe? No es que el Señor decía los que me diste, ¿no? ¿O no? Identifica su provisión ministerial. Y hay un noveno punto que dice, ¿conoce que Dios pelea? Esto es poderoso, porque uno en el ministerio va a encontrar unos chicharrones que y no terminando ese puño con la gente. No, eso 14:14 Dios le dijo a Moisés, tranquilo, mijo, yo pelearé, ¿qué? Por ustedes, por vosotros. Vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, a partir de la otra semana, continuamos. Ya hoy repasamos el llamado por Dios, por ellos mismos, por otros. A partir de la otra semana, vamos en la confirmación del llamado y vamos en la formación. Entonces, esa es la ruta a seguir. Ya estamos establecidos, ya tiene el brochure, tiene los horarios, ya sabe para dónde vamos. Yo quiero orar cerrando este tiempo, dándole gracias a Dios y terminar hablando algunas cositas claves que necesitamos. Soberano Dios, gracias en Cristo Jesús. Gracias por esta honra y este privilegio que tú mismo, Señor, eres el que has determinado y nos has guiado a formarnos como cuerpo para esta misión, Dios, que tenemos de poder destapar a Cristo, tu palabra de verdad. Gracias, gracias por cada uno de los que estamos participando de este proceso de formación. Gracias por tu Espíritu en nosotros que nos has sellado. Te pedimos que en este tiempo tú nos guíes, que haya una claridad a nivel ministerial en cuanto al llamamiento, la vocación, los dones, los talentos, Señor, y todo lo que tú nos has equipado, que podamos tener esa identidad y tener claro desde ahora, Señor, ese llamamiento y ese lugar nuestro en el cuerpo de Cristo. Queremos tener una motivación sana, promover la unidad del cuerpo de Cristo, buscar esa verdadera unidad, como dice Efesios 4, Señor, del 1 al 16, donde tengamos un solo espíritu, un solo cuerpo, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios que es sobre todos, y podamos entender que los 5 ministerios tú los estableciste, Señor, primero para que perfeccionemos a los santos, que meterlos a Cristo. Segundo, para fundamentarlos a los santos, meterlos en Cristo, que es la roca, el fundamento verdadero. Tercero, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe de Cristo, la fe de Dios, la fe verdadera, Señor. Lo cuarto, a conocer el Hijo de Dios, ese nivel de revelación de Hijo de Dios, pero saber que hay también un varón perfecto. Lo quinto, y saber lo sexto, que hay una plenitud, que siempre va a haber más para recibir de ti, soberano Dios. Gracias, porque Dios, sabemos que parte también de los propósitos es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de hombre, mandamientos de hombre, sino por tu palabra. Y lo octavo, que lo podamos hacer en amor, que sea el amor de Cristo el que cada día
nos constriñe, como dice 2 Corintios 5:14, que el amor de Cristo nos constriña, nos gobierne, nos dirija, nos guíe, que sea la motivación, como dice Gálatas 5:6, la fe que obra por amor, Señor, que sea el amor, que tú seas ese primer amor, esa prioridad en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, te pedimos que más que teoría, más quieren de una revelación, de un conocimiento, sea la formación del carácter de Cristo en nosotros, que en el momento del examen, de la prueba de calidad, Señor, Cristo sea formado en nosotros a través del gobierno de tu Espíritu y de tu palabra, Señor. Gracias, te honramos en Cristo Jesús. Amén.